Giovanni, después de esta breve introducción de ubicar este espacio diálogos para un proyecto universitario con enfoque intercultural, le voy a pedir al maestro Giovanni que nos apoye haciendo una breve, pero muy breve presentación de la doctora Clara Inés. Después de esa presentación, procedemos a escuchar la intervención de la doctora Clara Inés, diciéndole también que este espacio privilegia fundamentalmente la posibilidad del diálogo y en ese sentido, más que una conferencia magistral de 1 hora o 2 horas, lo que le pediríamos es que unas puntadas que abran la posibilidad del diálogo. Entonces, tendrá usted en principio un espacio de no más de 30 minutos para darnos esos elementos a través de los cuales podríamos conversar en la siguiente hora, hora y media o 2 horas, dependiendo de la disposición del cuerpo y de la mente. Entonces, esa es más o menos la dinámica que sigue este espacio, Diálogos para un proyecto universitario con enfoque técnico intercultural. Entonces, maestro Giovanni, por favor apóyenos con una breve presentación de la doctora Clarines. Sí. Primazo, hágale. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Pues creo quedar corto en la presentación de la doctora Clara, pero es una garantía para nosotros tenerla hoy y espero que se convierta en un miembro más en lo que decía el doctor Aristides. Ya la acogemos y no vamos a esperar respuesta, sino que ya es nuestra. La doctora Yo Clara feliz. ha sido diplomática, su carrera diplomática brillante, en tanto en grado superlativo lo digo por cuanto ha estado en nuestro continente, en nuestra cuna, y su inspiración en nuestra cuna nos hace acogerla y sentirla nuestra, como dijo la doctora Clara. Eh, la doctora Clara vivió en África como diplomática. No solo tuvo la oportunidad de recorrer varios países y de profundizar en la cultura y en la problemática del continente, sino de desarrollar distintos eventos internacionales. Por ello, este libro del cual nos va a comentar la doctora Clara es prologado por Jean-Claude Jacoso. Jean-Claude Jacoso. Exacto, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Congo. La doctora Clara, pues hemos podido ser amigos, eran amigos por por una organización que es el Club Rotario. El del Club Rotario hace parte de su esposo, el doctor Marcel Manofstal. Marcel Benostal, ¿no? Y en el club también está Manuela, mi hija, que no está aquí, quería estar, pero está justamente en una reunión rotaria y todos sabemos la loable labor que desempeña el Club Rotario. Pero bueno, como es corta la presentación, creo que uno conoce más de las personas conociendo su pensamiento y su actuación. Bienvenida, doctora Clara. Será un placer escucharla y continuar con usted desde este momento hacia adelante. Bueno, para mí es un placer de nuevo. Muchas gracias. Me siento en familia. Esta presentación la voy a hacer alrededor de mi libro que fue traducido al francés y se lanzó el año pasado en París, Un camino al África, una puerta al mundo, y también está en español. Pero también quiero agradecer esta posibilidad como cónsul honoraria de la República del Congo que soy, y que mi interés tanto personal como escritora, es diplomática y consultora internacional, y como cónsul honoraria, pues es poder interactuar y acercarme a los diferentes grupos afrocolombianos para hacer lazos y
mirar estrategias en las cuales nosotros podamos visibilizar la riqueza y la importancia de lo que es nuestra herencia africana, aprovechando que Colombia es un país multicultural, con raíces africanas, indígenas y europeas. Mi presentación, y espero, voy a tratar de reducirla porque estaba preparada para 40 minutos, tiene 3 partes. La primera parte es redefinir al África más allá de los estereotipos. La segunda parte es la energía limpia y el papel de África, un tema de la agenda internacional y de la política exterior colombiana. Y otro tema, para finalizar, es la cooperación entre África y Colombia. Y me quedo con una reflexión que haré posteriormente. En ese orden de ideas, pues vamos a hablar un poco de redefinir África más allá de los estereotipos. Quiero comenzar parafraseando algunas reflexiones de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie sobre el peligro de una única historia en África. Por eso es esencial que nosotros miremos que África no es solamente lo que muchos nos dan a conocer, golpes de Estado, pobreza, guerras, sino que también es sinónimo de diversidad, de riqueza, de culturas, de civilizaciones, de creatividad, de solidaridad y mucho más. Los europeos y nadie tiene el monopolio de las civilizaciones ni de la cultura. Sin duda, algunos occidentales han dicho que el África no tiene cultura porque no tiene escritura ni tiene organización política, lo cual es falso. No olvidemos que el África también ha surgido y dominado grandes civilizaciones, grupos étnicos como por ejemplo los Yoruba, los Bantú, los Danomeana, sudanesa o congoleña. Está claro que en África tuvo imperios y reinos importantes como el imperio de Aksum, por ejemplo, que desarrolló un sistema de navegación, de comercio y de ingeniería hidráulica. También la cerámica fue muy importante, ya que se caracterizó por sus formas curvas, simétricas y por decoraciones geométricas. El imperio de Kanem-Bornu, el imperio de Hush, el de Senegambia, el de Sennar, el de Yolof, el de Ghana, entre otros más. Todos estos imperios desarrollaron unos métodos bastante avanzados en matemáticas, en comercio y lo que fue en el conocimiento de las técnicas que condujeron al desarrollo de la metalurgia, de la arquitectura y de las artes, entre otros temas. Lo más interesante de esto es que algunos investigadores creen que la primera declaración de los derechos humanos se proclamó en el África y fue promulgada por el poderoso Imperio Mandinka en 1236. Es decir, se trata de la declaración de la Carta de Koroutan-Fuga bajo el reinado de Sudata Keita, en lo que hoy se conoce como Malí. De hecho, estas proclamaciones de los derechos humanos fueron las más antiguas y habla de unos principios fundamentales como es la libertad, la abolición de la esclavitud, el derecho de todos a la alimentación, a la vida digna, al debido proceso, al respeto por los mayores y los padres, al compromiso del amor del pueblo, de sus raíces y sobre todo de sus gobernantes y de lo que constituye el pueblo, que podemos decir lo que es la nación, todos los que conforman un país. Y sobre eso, pues nosotros que tenemos una soberanía popular, pues podemos entender el significado de pueblo dentro de lo que hoy llamamos soberanía popular. Hay muchas narrativas sobre el África, pero no podemos ignorar las consecuencias nefastas del neocolonialismo, del colonialismo, de las multinacionales y del neocolonialismo. Por eso es muy importante tener en cuenta esto
para el desarrollo y entender los mecanismos de desarrollo de África, porque la manera como el colonialismo afectó repartiéndose el continente como un pedazo de pastel entre las colonias de la época, hicieron perder mucho de su parte, de su cultura, de sus tradiciones, y se impusieron unas formas muy occidentales, y parte del caos que hoy tiene África se debe a ese mismo. Y tenemos que tener en cuenta, indudablemente, que el África, pues, este concepto de colonialismo, pues, hizo que pusieran y quitaran jefes de Estado para que respondieran a los intereses de las multinacionales y de las colonias. Pero hoy África también se enfrenta a un neocolonialismo y lo vemos a través de China y de Rusia. Es un tema actual. Pero también no podemos ignorar cómo en la segunda etapa, como lo señala un artículo que voy a mencionar más adelante, que salió en el 2019 en la revista Economist, como el tema de la Guerra Fría, la confrontación entre Oriente y Occidente, y si por la pelea de los estados independientes africanos para que se alinearan a estos dos ejes y respondieran, digamos, a sus políticas de dominación en el momento. Uno de los temas más importantes en los cuales hoy se considera que África es el continente del futuro, pues es indudablemente el tema demográfico, que para algunos resulta peyorativo, pero para otros no, porque el concepto de demografía pues es una parte fundamental para el posicionamiento del continente o de los países. Y en este orden de ideas se dice que para el 2050 África habrá superado en número de población a lo que son a la China, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante. Yo quiero traer a colación, digamos, todos estos conceptos los traigo en mi libro, y por eso quiero, a través de mi libro, situar el África en una posición digna y merecida dentro del siglo XXI. Para rescatar lo que son sus valores y sus culturas. Y en este orden de ideas, pues como ustedes lo señalaron inicialmente, pues existe en el África una riqueza importante a nivel sociocultural, a nivel ancestral, en términos de una identidad y de una herencia africana, en el caso nuestro, con la africanidad colombiana. Y dentro de este concepto tenemos que destacar lo que es la diplomacia cultural. La diplomacia cultural como una herramienta fundamental para acercar al África con el resto del mundo, y indudablemente para acercar a Colombia con el África, ya que tenemos nuestra propia identidad. Recordemos que en el mundo existen más de 1.600 millones de diáspora, y esto permite que se genere un atractivo dentro del comercio y de la inversión, ya que la diáspora en el mundo pues juega un rol fundamental. Y dentro de esta perspectiva de diplomacia cultural es evidente que la cultura se posiciona como un pilar de desarrollo sostenible, ya que es un elemento fundamental para la construcción de la paz, en la medida en que sirve para acercar a los pueblos, a los habitantes marcados por las huellas de la africanidad, pero también la cultura es un elemento de negociación, es un elemento de integración, es un elemento de paz. Y desde el tema de la diplomacia cultural, nosotros podemos desarrollar un poder blando que es la aplicación de esta diplomacia cultural.
Y nosotros en Colombia, si podemos desarrollar este poder blando, nos permitiría posicionarnos en el contexto internacional y especialmente regional. Y podríamos desarrollar nuestras regiones, especialmente en donde existe una gran mayoría de esta diáspora, como es en el Pacífico y en el Caribe colombiano, entre otras áreas, pero en particular en estas. Por eso yo quiero traer a colación también un libro de Daniele Tunca Manghele que se titula ¿El África será que necesita de un ajustamiento cultural? Él hace esa pregunta. Este fue editado en Camerún en 1991 y sobre este es algo que vamos a reflexionar también para nosotros como país, como Colombia. Entonces, Daniel Etunga llega a la conclusión de que es esencial recuperar los hábitos y las costumbres ancestrales africanas, ya que son los cimientos de la cultura africana, y demuestra con ejemplos que sin este ajuste cultural no puede haber salvación para las poblaciones africanas. Yo lo convierto para el tema colombiano. Si nosotros no empezamos a recuperar nuestros valores culturales, nuestros valores como país, como familia, como sociedad, no es importante hacer ese cambio de chip para poder desarrollar el país, las comunidades y traer paz al país. Porque la paz y el desarrollo son un matrimonio indisoluble. No puede haber paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz. Y había mencionado hace un momento algo sobre la revista Economist, que en su artículo La importancia de África en la geopolítica internacional. Y en este orden de ideas, pues vemos cómo ha sido a través de la historia África el continente más importante geopolíticamente hablando, geoestratégicamente hablando. Y vemos cómo hoy en día los gobiernos y las empresas de todo el mundo se apresuran a estrechar los lazos con el África y África ha desarrollado y ha creado más relaciones internacionales con otros países, como por ejemplo con Turquía. Y en este orden de ideas vemos cómo África ha ido cambiando y se ha ido posicionando en el contexto internacional. Es por eso que Colombia debe acercarse al África y tener unos socios estratégicos de los 54 países que lo conforman. Voy a pasar al segundo tema, que es la energía limpia del papel de África. La energía limpia es uno de los temas fundamentales de la agenda internacional en el mundo y dentro de la política exterior del actual gobierno es uno de los pilares importantes. Entonces, y es por eso que África en el mundo globalizado interdependiente de hoy, nos enfrentamos a nuevos retos y nos enfrentamos a nuevos problemas como son el cambio climático que todos conocen que asfixia al planeta. Y por eso hemos hablado de lo que significan las energías limpias. En este sentido, África juega un papel fundamental para desempeñar y contribuir al desarrollo de estas energías. África posee el 60% de los recursos solares del mundo y apenas utiliza el 1% de ellos. Hace poco también tenemos esa semejanza con Colombia, porque Arauca es uno de los departamentos, para no mencionar otros que también existen, que tienen esas características fundamentales. África también se está posicionando como el continente del futuro en términos de biodiversidad, con un gran potencial de producir el 40% de la energía solar y el 10% de la energía eólica para el mundo en el año 2050. Otro de los atractivos importantes de este continente, pues es su biodiversidad, que cuenta con una gran riqueza de recursos hídricos y vemos, por ejemplo, que tiene el río Nilo, el río Congo, el río Zambezi, el lago Victoria y muchas áreas
de aguas subterráneas que aún no se han explotado. Pero para eso es importante que los gobiernos africanos tomen conciencia de ese tema y empiecen a desarrollar unas políticas públicas a favor de este plus que tiene el continente. África tiene la capacidad para resolver los problemas hídricos y energéticos si estos recursos se aprovechan de forma eficaz y sostenible. Del mismo modo, otra ventaja que refuerza su capacidad en este continente del futuro es que también abunda las condiciones necesarias para desarrollar la energía eólica, al tiempo que instala mecanismos para transformar el movimiento del aire en energía eléctrica. Es decir, el continente puede dotarse de los medios necesarios para utilizar la energía solar para captar fotones del sol y transformarlos en energía eléctrica. Eso es algo que Colombia también tiene las condiciones para hacer. Y mi tercer y último tema es la cooperación entre África y Colombia. En este sentido, hay que mencionar algo muy importante y es la última cumbre de la FOCAP que se llevó a cabo entre África y China en el 6 de septiembre del 2024, donde el presidente Xi Jinping hizo un llamamiento para promover conjuntamente en un ambiente de modernización respetuoso con el medio ambiente, desarrollar, digamos, esta estrategia. Recordemos que China es uno de los países más contaminantes, según lo han señalado las organizaciones internacionales en este sentido, junto con otros países que están en la misma condición. Entonces, recordemos que también China es el país prestamista e inversor y socio más importante del África en este momento a nivel bilateral. Digamos que ha ido ascendiendo, le ha ido quitando muchas posiciones a Occidente, Estados Unidos, a la propia Unión Europea, que ha sido la institución que más cooperación ha dado al desarrollo en África y en el mundo. Los proyectos que China tiene con los temas de la infraestructura y el programa de la nueva ruta de la seda, pues ha cautivado al África, pero esto es como, hay que mirarlo como una empresa, en el sentido que si los socios hacen buenos negocios, la empresa funciona, pero si los socios se endeudan y no pagan, pues África podría estar a puertas de ese neocolonialismo que mencioné inicialmente. Como lo dije, entre África y Colombia existe muchos temas relacionados con la biodiversidad. Colombia también busca hacer esa transición de combustibles fósiles a fuentes de energías limpias y se debe coordinar esta transición con el África para que tengamos una mejor posición negociadora con los grandes inversores. África tiene algo que es muy importante y es una creciente clase media con un poder adquisitivo importante de bienes de calidad en el mundo. Y esto hace atractivo las inversiones en el continente o digamos los mercados en general con otros países. Como lo dije, ha habido una apertura sin precedentes en el África en términos diplomáticos. Han existido unos nuevos socios también como la India, Indonesia, y esto al mismo tiempo de que refuerzan las relaciones diplomáticas, pues multiplica el comercio. Colombia debe tener en cuenta que el África es un actor fundamental y que uno de los actores fundamentales en el África es la Unión Africana, que tiene su sede en Etiopía. Y la Unión Africana forma parte del grupo del G20, que es el grupo de los países más ricos que existen en el mundo. Colombia debe de interactuar con la UA, que es la Unión Africana, para aumentar su visibilidad
y el apoyo de la Unión Africana a nuestras iniciativas y posiciones dentro de las Naciones Unidas. Recuerden que tenemos 54 países que podrían ser un apoyo fundamental para Colombia en el escenario internacional y en apoyo a nuestras candidaturas. La Unión Africana aporta importantes cuestiones políticas, económicas y sociales, como la prevención y la resolución de los conflictos, la promoción al desarrollo y la integración panafricana. Dentro del contexto de la Agenda 2063, pretende lograr una África próspera e integrada. Además, tiene un tema que lo ha comenzado a trabajar y es la restauración de la Gran Muralla Verde. Esta es una gran iniciativa del África para combatir el cambio climático, para crear un paisaje entre las zonas geográficas que se encuentran en el norte de África, que existe el desierto, está el Sahel y el Cuerno de África. Es decir, a pesar de todas estas bondades que tiene el África, África sufre todo el tema del cambio climático y toda la contaminación del mundo. Quiero traer a colación unas palabras que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el 2022, cuando habló de África como la esperanza, la fuente de esperanza para el mundo. Y además, porque África está desarrollando o por lo menos está dando sus primeros pasos para tener o crear una zona de libre comercio, promover una inclusión financiera de las mujeres y transformar la agricultura, entre otros. Recordemos que en Colombia existe una política que se desarrolló, que también es para las mujeres, que se llama ELA, que es para desarrollar las empresas de mujeres y de algunas minorías que puedan exportar al África con el apoyo del Ministerio de Comercio y Turismo. Este secretario general, pues obviamente dice que también África puede ser el motor fundamental para la recuperación de la tierra y yo diría que para la seguridad alimentaria. Lastimosamente, Colombia también hace un tiempo la FAO consideró que podíamos ser el pulmón de la seguridad alimentaria, pero si no manejamos los temas de los acuerdos de paz, como es la reforma agraria y como es el desarrollo del campo y la paz, pues lastimosamente nos estamos quedando atrás porque la poca tierra productiva se queda en manos de monopolios. Otro de los temas fundamentales que tiene el África y Colombia es que ambos son ricos en recursos naturales. El comercio y las materias primas desempeñan un papel fundamental en las relaciones bilaterales y una oportunidad para que ambos socios se conviertan en actores principales en la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas. Quiero contarle que en el 2023 yo participé y formé parte de la comitiva del gobierno congolés, donde fue la sede de las 3 cuencas, Amazonía, Congo y Borneo. Digamos que en Brazzaville se está liderando muchos temas de la agenda internacional y uno de los más importantes es este. Recordemos que nosotros en Colombia tenemos entre el 15 y el 20% de la población afrodescendiente. Y esto es un tema fundamental para hacer visible a esta población afrodescendiente si se organiza realmente y si pensamos en una comunidad, si pensamos en la unión y en el beneficio de todos. Quiero contarles que también recientemente con el actual gobierno se abrió de nuevo las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática que había sido cerradas bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Colombia tiene embajadas en Ghana, en Kenia, en Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y
hace poco se abrieron embajadas en Etiopía. Y hay un tema fundamental de la política exterior colombiana del actual gobierno que es muy importante que empecemos a diversificar nuestras relaciones diplomáticas en todos los continentes para cambiar la política exterior que, tomando las palabras del expresidente Alfonso López Miquelsen, tenemos una política exterior demasiado provinciana. Y nosotros tenemos que desarrollar las 5 regiones que tenemos y solo desarrollamos la región andina. Si desarrolláramos la región de la Amazonía, los llanos orientales, del Caribe y del Pacífico colombiano, seríamos una potencia regional. Pero tenemos que aprender también a combatir lo que es la corrupción, que es un mal del siglo XXI y del mundo en este momento. Pero dentro de esta política exterior, habla de la génesis de la civilización humana. Y en este sentido, África es la génesis de la civilización humana y debe enmarcarse dentro de un sistema de justicia restaurativa o diplomática que busque reparar los daños causados por la esclavitud, que fue la base económica de la sociedad esclavista moderna. Los aportes de los esclavos africanos a Colombia han sido muy importantes en diferentes espacios económicos, comerciales, culturales, gastronómicos, etcétera. Entonces, la política exterior de Colombia, que habla de una justicia racial, al tiempo que reconoce la importancia de las comunidades negras en Colombia y una deuda histórica del país que tiene con ellas. Pero esto hay que tomarlo de un punto positivo para quitar un poco la polarización que vive el país en diferentes índoles y también el resentimiento social que se tiene. Tenemos que empezar a unir, a tener una cohesión social desde la sociedad civil en un país en donde todos cabemos y en donde todos tenemos ventajas comparativas que si las ponemos al servicio del país podemos salir adelante y finalmente constituirnos en un denominador común de lo cual todos al mirarnos en el espejo nos podamos identificar que somos colombianos y que somos multiculturales. Bueno. Colombia ha pensado que dentro de este contexto que he mencionado del África como la génesis de la humanidad y que ha incluido al África como una manera de fortalecer la capacidad y de promover y gestionar la paz a través de negociaciones y conciliaciones mejor pensadas, mejor planificadas, con distintos actores del gobierno como parte de una estrategia de la paz total o de la próxima estrategia de paz que traiga el próximo gobierno. Tenemos que recordar que el acuerdo de paz del año 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos fue un acuerdo de paz en el cual trajo muchas experiencias importantes de África, de países como Angola, de países como Sudáfrica y entre otros más, que juntaron todas sus experiencias y digamos que nosotros las tomamos y fuimos haciendo y moldeando todo lo que fue ese proceso de ahí y agregando algo propio de nosotros y de ahí de que a pesar de muchas de los bemoles o de los acuerdos que puedan no ser perfectos, el mundo lo ha considerado como uno de los mejores acuerdos, pero es importante resaltar que ese acuerdo está fundado en muchos procesos de paz africanos. Y lo importante que se quiere con el África es desarrollar unas lógicas de entendimiento bajo el respeto mutuo, la integración, la cooperación y la complementariedad. De aquí
la cultura jugaría un rol absolutamente preponderante. Y sobre todo, es importante desarrollar la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil tenga un protagonismo dentro de los ámbitos de la cooperación sur-sur, de la llamada cooperación de abajo hacia arriba, es decir, de la cooperación basada en las experiencias colectivas e individuales de los mundos africano y colombiano. La democracia se construye de abajo hacia arriba y es importante desarrollar lo que es la diplomacia cultural, porque la cultura no divide, la cultura une y lanza puentes de entendimiento para poder crear. Yo quisiera volver a hacer el hincapié y recordar las reflexiones expresadas por el autor Daniel Etunca Mangueles sobre la necesidad de un ajuste cultural. Y yo quiero concluir haciendo una pregunta. ¿No necesitamos también nosotros como país, como pueblo colombiano, un ajuste cultural de nuestra mentalidad? Si queremos forjar una alianza de iguales con África en beneficio común de nuestros pueblos, no necesitamos nosotros como país empezar a cambiar el chip y hacer un ajuste cultural para abrir las compuertas a todas las culturas que forman parte de este país para lograr el desarrollo, el entendimiento y para mirarnos como iguales y como hermanos que somos por encima de cualquier color político, racial, religioso o como se llame. Quiero tomar, yo pienso que los colombianos y el África se merece esto. Yo quiero tomar una palabra como lo dijo Mandela, nunca es tarde para actuar por el bien común y siempre parece imposible hasta que lo haces. Esa es mi reflexión y estoy escuchando preguntas de parte de ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Clarinés, por la presentación. Quiero destacar el hecho que usted empezó hablando de diplomacia cultural y terminó hablando de diplomacia cultural. Eso me parece muy oportuno porque es amarrar el discurso. Y en ese sentido, bueno, antes de darle yo soy un hombre privilegiado porque como soy el que modera, entonces tengo el uso primero de la palabra. Pero quiero hacer uso de ese privilegio para preguntarle inicialmente algo muy sencillo en función de su experiencia como diplomática colombiana. Y está a la vista la importancia de de este concepto que usted ha mencionado, que es el concepto de diplomacia cultural. La cuestión es en la política exterior del actual gobierno, ¿qué ocupa No escuché esa en el actual diplomacia gobierno, cultural, ¿qué? especialmente en ese intento de establecer la consulta africana? ¿Qué lugar ocupa esta diplomacia cultural en el actual gobierno, las relaciones con los distintos países del continente africano? Y en el marco de esa diplomacia cultural, ¿qué lugar ocupa la educación? ¿Cómo estamos ahí? A partir de esa experiencia que Bueno, usted tiene como diplomática. bueno, yo fui diplomática colombiana durante 5 años y estuve 4 años, casi 5, en el África como diplomática europea debido a la posición de mi esposo como embajador de la Unión Europea en la República del Congo. Yo le puedo decir desde mi experiencia, pero antes de decir desde mi experiencia, yo creo que si miramos toda la información que ha salido a través de los medios de comunicación relacionado a la política exterior del actual gobierno, vemos que
ha existido al menos la intención de abrirse el campo al África. Vimos que la señora vicepresidenta hizo unas visitas a diferentes países como Ghana, Etiopía, por ejemplo, Kenia, que quizás no fueron bien entendidas porque nosotros tenemos que empezar a dejar de ser provincianos y a abrir nuestras relaciones diplomáticas con todo el mundo y más ante las circunstancias actuales del mundo. O sea, vemos que hay países que colocan aranceles, hay problemas de debilitamiento de la democracia en el mundo. Es importante que Colombia empiece a cambiar el chip de abrir más espacios al mundo y sobre todo de empezar a organizarnos porque tenemos un país rico que debemos saber administrarlos y todos podemos desarrollarnos. Entonces yo pienso